Vamos a hacer la presentación de la primera conferencia de la doctora Magali Jaimes Ballesteros, especialista en actividad física, deporte y salud y especialista en epidemiología. Ella es enfermera, especialista en epidemiología con 16 años de experiencia en salud pública, gestión de políticas, planes, programas, estrategias y proyectos en salud en diversos contextos territoriales y condiciones de salud poblacionales. Formada en la Universidad del Rosario como especialista en actividad física, en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas como especialista en epidemiología y de la Universidad Nacional de Colombia con el título profesional de enfermería. Experiencia laboral desde el Ministerio de Salud y Proyección Social, Dirección de Promoción y Prevención como profesional especializada. Damos las gracias por estar con nosotros, la doctora Magali Jaime Ballesteros, con la ponencia Políticas y Proyectos de Salud Preventiva en el proceso de envejecimiento y vejez en Colombia. Muchas gracias, doctora Magali, por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar en este espacio también interesados justamente en los temas de actividad física y envejecimiento y vejez. Como ya me han presentado, mi nombre es Magali Jaimes. Yo soy funcionaria del Ministerio de Salud y Protección Social. Y en este momento, bueno, dentro de los diferentes temas que manejo, soy referente técnica para los temas de envejecimiento y vejez. En este tema aproximadamente 10 años de trasegar con todos los temas. Y contarles que hoy vengo muy gustosa de conversar con ustedes y de presentarles un poco también de todo este avance que se ha hecho desde la política pública para el beneficio de la población colombiana y en particular de las personas mayores de 60 años. Bueno, voy a estar aquí un poquito detrás para irles contando un poquito cada una de los temas que se ha traído y de decirles que justamente estas políticas se han ido construyendo teniendo en cuenta pues todo un referente internacional que nos convoca también con los avances a nivel global en los temas de actividad física, pero también en la promoción del envejecimiento activo y saludable. Okay. Entonces, creo que sí mejor. Voy a bajar porque el telón me quita un poco de verlos y lo que más me interesa es que nos podamos ver y podamos conversar. Bueno, hoy ¿de qué vamos a conversar? Pues vamos a conversar de las políticas y proyectos en salud preventiva, pues en el proceso de envejecimiento y vejez en Colombia. Quisiera comentarles un poquito de los antecedentes conceptuales para irnos ubicando e ir entrando, digamos, en cada una de todos los pasos, digamos, que seguimos también en la construcción de política para poder llegar hoy a tener justamente unas orientaciones específicas para los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de los cuales la comunidad hace parte y la academia también. Entonces, decirles un poquito pues que el proceso de envejecimiento y desarrollo son procesos connaturales, es decir, a medida que nos vamos desarrollando en la vida, vamos también cursando por ese proceso de envejecimiento, que nosotros hoy tenemos como objetivos, como un norte, digamos, dentro de la política pública que más adelante vamos a revisar, y es que las personas, ¿sí?, se desarrollen adecuadamente a nivel físico, motor, socioeconómico y emocional. Ese es nuestro norte. ¿De acuerdo? Sabemos, digamos, que este proceso de envejecimiento sucede y también de desarrollo, sucede a lo largo de la vida, que es multidimensional, ¿sí?, que se da en diferentes direcciones. A veces avanzamos, regresamos y volvemos a fortalecer, digamos, esas capacidades que nos hacen, digamos, que se nos forman a partir del contexto
por eso multidimensional, multidireccional, plasticidad, y es decir que nosotros o en el proceso de desarrollo no se termina en una edad específica, sino que continuamos en ese camino también. A medida que envejecemos, también nos desarrollamos y el proceso de desarrollo termina pues con la muerte. No termina en una edad como en algunos otros conceptos se ha dicho que el desarrollo se termina en la adolescencia o se terminan a los 18 años o cuando nosotros terminamos el proceso de crecimiento. No, continuamos el proceso de desarrollo y aquí tenemos este concepto de plasticidad que entra, que tenemos unos contextos sociales, culturales que nos van formando, que nos van dando forma, y aquí es donde hablamos justamente del enfoque curso de vida, y es que nosotros también somos producto de todo ese acumulado que tenemos en nuestro continuum vital. Y a partir de eso nosotros también generamos esas capacidades que son las que nos dan esa adaptación para desarrollarnos en un contexto determinado. Contarles también pues que estos procesos, tanto el desarrollo como el envejecimiento, son simultáneos y permanecen a lo largo de la vida, que era lo que les decía anteriormente. Aquí tenemos unos momentos, nosotros los hemos denominado momentos del curso de vida. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social en la política pública hablamos de momentos vitales, no hablamos de etapas, sino de momentos vitales. Y allí tenemos el tiempo, tenemos que el tiempo es irrelevante en la parte cronológica. Hablamos de la relatividad del proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque podemos tener dos sujetos con una edad determinada, ya sean 10 años o ya sean 60 o 70 años, y las condiciones particulares en ambos han determinado en ellos unas características específicas. Puede que alguno de ellos tenga mucho más avances en esto que estábamos diciendo arriba, en el desarrollo de capacidades, en sus habilidades, también en sus capacidades y en su autonomía, y el otro no. Entonces aquí estamos hablando justamente de esa irrelevancia cronológica en esos momentos vitales. Tenemos unos recursos que es la selectividad. Nosotros somos selectivos justamente con esos recursos de los que disponemos y en los cuales justamente también por nuestras habilidades, por las capacidades propias que tenemos y nuestros gustos hacemos una selección de esos recursos, los optimizamos y también hacemos la compensación cuando hay algunos que nos hacen falta. Eso hace parte, digamos, de todo este proceso de plasticidad y de desarrollo. Y entonces aquí tenemos, ¿cuáles son esos recursos? El tiempo, los recursos naturales, las habilidades, las capacidades, las cuales somos selectivos en ellas, las optimizamos y hacemos una compensación de ellos dependiendo, pues también nuestras elecciones. Y sabemos también que es cierto que existen unos efectos acumulativos del contexto, de la época en la que nacimos, del sexo con el que nacemos, de la región donde nacemos, de las oportunidades que nos ofrecen o que tenemos, y a partir de eso tenemos esos efectos acumulativos, como su palabra lo dice, se van agregando en nuestro trasegar vital y tendrán unas consecuencias en las etapas posteriores. Estos acumulativos empiezan desde la primera infancia y se irán acumulando a medida que vamos trasegando por la vida, irán, digamos, generando unas consecuencias en las etapas posteriores. Estos efectos acumulativos empiezan desde el proceso de gestación. Entonces, el proceso de envejecimiento lo pensamos desde la planeación de un embarazo, desde la gestación. Y ahí están todos los determinantes de la salud de los cuales nosotros también hablamos, ¿sí? Las mismas políticas públicas, la oferta que se hace desde el Estado, el nivel académico, educativo que tengan las personas, las oportunidades a nivel cultural, a nivel económico. Las circunstancias naturales también nos moldean, todas ellas generan, digamos, estos efectos acumulativos. Bueno, contarles aquí un poquito más también. Ya le habíamos dicho que es un proceso multidimensional, que es irreversible, que es heterogéneo, que va de manera continua y gradual.
y que esto genera, pues, digamos, aquí esto es muy importante mencionarlo, y es que hay unas capacidades intrínsecas que son propias del sujeto de la persona, con las que nace, que tienen que ver con esas características personales, con la herencia, con la resistencia, por decirlo así, en su salud, que le va a permitir, digamos, sortear mucho más fácil o mucho más difícil, dependiendo esas capacidades intrínsecas, todo el proceso de envejecimiento de esa persona. Entonces aquí estamos diciendo que el envejecimiento es, el proceso de envejecimiento es diverso también, ¿sí? No quiere decir que nosotros, porque es que esas son también otras formas de entender el envejecimiento. Cuando decimos que el envejecimiento es saludable, entonces nos imaginamos solamente esta imagen de aquí abajo o estas dos imágenes que están aquí en la parte final de esta diapositiva. Y es que todos hacen actividad física y que todos están felices haciendo yoga. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos una diversidad también en el proceso de envejecimiento y tenemos desde las personas que están en cuidados a largo plazo en una institución de salud, desde los que están ya con una discapacidad también. Esa es otra cosa que también tenemos que desmentir, y es que las personas cuando envejeces todas vamos a terminar en sillas de ruedas o con una discapacidad. Eso tampoco, digamos, son esas cosas que tenemos que revisar, que no siempre vamos a terminar en una u otra, sino que existe toda una diversidad, es una gama muy amplia del envejecimiento, y para todos ellos la política pública debe considerar diferentes ofertas y la actividad física debe estar presente en todas. ¿De acuerdo? Bueno, bueno, contarles también que en el proceso de envejecimiento existe, además de la diversidad, necesitamos hacer una clasificación por unos submomentos en la vejez. Porque no es lo mismo hacer un abordaje tanto desde la política pública y desde la oferta de actividad física a las personas que tienen 60 años, a los que tienen 80, a los que tienen 100 o a los que tienen más de 100 años. Y también tenemos que pensar justamente en este evento que busca también ese trabajo y ese fortalecimiento del trabajo de la actividad física y de la oferta de la actividad física en la persona mayor. Como lo mencionaban hace un momento, muchas de las personas que hoy son personas adultas mayores no tuvieron esta oferta de actividad física pensándola como la actividad física para el bienestar. Porque si bien se hacía quizás más actividad física en algunos otros tiempos, porque no teníamos tantos medios de transporte y eso hacía que las personas se tuvieran que desplazar caminando y pues obligadamente tenían que hacer actividad física. Otras cosas, pues era que no había disposición de tanta tecnología que permitía que muchas actividades se tenían que hacer de manera artesanal y eso hacía mucho mayor trabajo también, trabajo físico. Pero nuestra apuesta hoy desde la política pública, que la actividad física se trabaje pensándose como una actividad que aporta al disfrute y al bienestar de las personas mayores o de las personas, pues es distinto. Entonces hoy también tendremos que pensarnos en esta actividad física para estos grupos de población que hoy ahorita lo vamos a ver más adelante, está en aumento en Colombia, en el mundo y pues particularmente en Colombia. Comentarles un poquito que hoy tenemos nosotros donde podemos aplicar, digamos, estas intervenciones tanto de política pública y de la oferta de actividad física, que no es solamente la actividad física por sí sola, sino acompañada de todos los demás procesos de empoderamiento, de que las personas puedan, se les generen capacidades para que puedan elegir la vida que quieren vivir, ¿sí? Y es que tenemos que tener en cuenta que se deben desarrollar en los entornos donde transcurre la vida de las personas, en el hogar, en el entorno educativo. Justamente estas son instituciones educativas que permiten que las personas mayores tengan las posibilidades de capacitarse, de acceder a otros programas de educación, aun cuando hayan terminado su formación de estudios de posgrado, los que lo tienen, y los que no lo tienen, pues que tengan estas posibilidades en el entorno comunitario, en los parques, en las iglesias, en las playas,
en las carreteras donde se encuentran las personas, en las instituciones de salud, donde estén seguramente en cuidados a largo plazo o donde reciben sus atenciones en salud, y en el entorno laboral, quienes aún laboran, pero los que laboran de manera informal también, ¿sí? Y saber que, como lo dice hoy la Constitución Política de Colombia, son el Estado, la sociedad y la familia quienes somos garantes, pues, de estos derechos y de que las personas puedan tener acceso a toda esta oferta, que se les puedan garantizar sus derechos, como lo dice también se me olvidó. Garantizar los derechos, ahora ya lo recuerdo. Garantizar los estados, el Estado, la sociedad y la familia son los garantes de los derechos de las personas mayores, y la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, era lo que iba a mencionar, pues lo refrenda hoy, ¿sí? Entonces, ¿y esto para qué? Para que nosotros podamos tener nuevas generaciones empoderadas de sus procesos de envejecimiento, porque las personas mayores dejarán su legado a las nuevas generaciones en la consideración del envejecimiento y de la persona mayor, pues con la dignidad y con esa garantía de derechos como lo hemos mencionado. Aquí tenemos, dentro de estos submomentos, la pirámide poblacional hoy, el DANE nos dice cómo nosotros estamos en aumento en la población, primero en la población adulta mayor de 60 años, pero también los octogenarios, que hoy tenemos gran población de personas mayores de 80 años y personas supercentenarias. Es decir, que esa meta que en algún momento de la historia la humanidad se propuso, y era aumentar los años de vida, pues la hemos logrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Y es que volvemos al dicho popular, y es darle vida a los años, ¿sí? ¿Tenemos años de vida más? Sí. Ahora es que estos años valga la pena vivirlos por acá, como lo dicen, pero que tengamos más, que le demos vida a los años, que valga, digamos, que este objetivo que en algún momento la humanidad se propuso de tener más años de vida fue para un fin. Y ese fin pues tiene que verse hoy también en la política pública y en todos los procesos de trabajo que se hace con la misma comunidad. Aquí tenemos la otra cara de la moneda. No sé, esto no se escucha. ¿Qué le pasó? ¿Dice algo? Bueno, ¿aló? Sí. Y es decir, bueno, ya hemos dicho que estamos aumentando la población adulta mayor en el mundo y en Colombia también. Aquí tenemos a nivel de Colombia que la esperanza de vida en Colombia asciende a 79 años en mujeres y hombres en 73 años. Esa es la esperanza de vida hoy, pero pues la esperanza de vida es una cosa, y la población que hoy tenemos mayor de 60 años, mayor de 80, mayor de 100 años, pues nos está diciendo, seguimos aumentando esa esperanza de vida. Decirles que tenemos unas condiciones particulares, contextuales en Colombia, que hace que las personas mayores no vivan esos años con calidad, no tengan quizás las mejores opciones de bienestar y de salud. Entonces aquí dice que 10 de cada 10 personas adultas mayores, 8 viven en zona urbana y 2 viven en zonas rurales. Y aquí hay un contraste, y es que si bien podríamos decir que las personas que viven en zonas rurales viven con menos condiciones de salud adecuadas, tienen menos opciones de bienestar, las que viven en las ciudades, que son de estratos 2, 1 y 2, por ejemplo, son personas que no están teniendo unas condiciones de vida digna. Que el 57% de las personas adultas mayores de 60 años reciben menos de un salario mínimo legal vigente. Y pues podríamos decir hoy, si un salario mínimo legal vigente, y si estamos diciendo que menos, garantiza o permite, digamos, que las personas tengan acceso a opciones de salud, de bienestar, de práctica de actividad física en las condiciones adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces esto es para pensarlo. Y aquí
lo estamos mirando un poquito a nivel global, y es decir, igual, seguimos en un aumento en la esperanza de vida en el mundo, en la que Colombia pues está aportando a eso, que en el 2050 el 80% de las personas adultas mayores vivirá en países de ingresos bajos o de medianos ingresos. Entonces, esto nos está contando que realmente es urgente el continuar con el trabajo en política pública y en mejores condiciones para las personas adultas mayores, y que estos espacios que ya ustedes pues ya se han ido construyendo se tendrán que fortalecer, porque la necesidad que tenemos a nivel global es grande y a nivel de Colombia también. Nosotros somos un país que hoy estamos catalogados como un país de ingreso medio, pero eso es relativo también, ¿cierto? Porque quizás medio en la zona céntrica del país, pero que en las zonas más alejadas es un país de ingresos bajos. Y que también estos escenarios se tendrán que proyectar en pensar en personas mayores que se encuentran en las periferias del país y en otras condiciones, ¿sí? 30 años atrás no habían economías envejecidas. Hoy empezamos con todo un movimiento de economía silver, todo un movimiento de economía pensando en las personas mayores. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, estas generaciones superarán a las personas jóvenes dentro de pocos años. Entonces, no es solamente pensar en las personas adultas mayores como las receptoras de cuidados, sino que posiblemente pues también tendremos que pensar en cómo las personas mayores estarán también siendo las que lideran todo un proceso de economía y de oferta de servicios para sí mismos. Y entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta, que el 46% de las personas mayores de 60 años o más tendrán discapacidad. Entonces, esa es otra cosa que hay que pensar. Por eso les comentaba un poquito de la diversidad del envejecimiento, y es que las personas mayores o las personas tendrán que comprender que dentro del proceso de salud va a venir la discapacidad, porque un 46% es muy alto, ¿cierto? Que la discapacidad hará parte, digamos, de ese proceso de envejecimiento, y se tendrán que generar condiciones para bienestar, para salud, y para continuar, digamos, es para añadir esa vida a los años. Y contarles igual, por este lado, que existen unas condiciones crónicas de salud que van a acompañar o que serán las que van a desencadenar ese 46% de discapacidad, que están puestos en las enfermedades crónicas no transmisibles, que están puestos en las cardiopatías, y algo que quiero mencionar pues de último, y son las demencias. Por hoy, tenemos que pensar en esto. Sabemos, hay estudios que demuestran que la actividad física sí incide en la disminución, por ejemplo, del deterioro cognitivo leve, y también mejora las condiciones de salud de personas con demencias o personas con discapacidad. Pero particularmente el tema de demencias es un tema muy sensible que el mundo y Colombia tenemos que enfrentar, y que justamente esta oferta de programas, particularmente actividad física, pues que lo acompaña todo el proceso de alimentación saludable y bienestar, se tendrá que encaminar también, uno, a la parte de bienestar, que tiene que ver pues con la promoción de la salud y demás, pero que también dentro de esa promoción y mantenimiento de la salud se tendrá que enfocar a mitigar los efectos de estas enfermedades crónicas. De este lado tenemos, porque la encuesta de salud y envejecimiento en Colombia en el 2015 nos muestra estos datos. Y esta encuesta nos dice que tenemos un deterioro visual que es muy frecuente en las personas mayores, ¿sí? Y tenemos una prevalencia del 88.9%, eso también es muy alto. Eso pues da cara a ese 46% de discapacidad. Prevalencia de diabetes mellitus del 18.5%, el 14.5% de prevalencia de enfermedad isquémica cardíaca. Tenemos el 11.8% de osteoporosis, 11.4% de POC,
prevalencia de cánceres del 5.3%, y aquí tenemos los más frecuentes. Son datos que nos sirven hoy también para tomar decisiones frente al cuidado propio de nuestra salud, de las personas que hoy están aquí en este recinto y que ustedes con sus familias pues también lo deben comentar. El 67% reporta el uso de anteojos o gafas, ¿sí? Entonces aquí miramos también cómo tenemos seguramente un residual quizás más o menos de un 20% de personas que no tienen ninguna corrección, es decir, que desde el sistema de salud no se les ofrece quizás las mejores opciones de acceso a los servicios para que tengan sus tratamientos adecuados en temas de salud. Es triste, por ejemplo, evidenciar que personas con cataratas no son operadas, ¿sí? Y que hoy el sistema de salud tiene están pagos todas las intervenciones para que las personas puedan acceder a la cirugía y al implante de lente intraocular. Tenemos también el 27% reporta deterioro auditivo, ¿sí? El 41% depresión y prevalencia de demencias en Colombia del 9.4%, que aumenta al 57.4% en personas mayores de 85 años. Entonces, aquí también lo vemos, los hombres, la prevalencia es del 8.1%, y en mujeres, que es un poquito mayor, del 10.7%. Entonces, es una necesidad. Nosotros sabemos en diferentes estudios que se han revisado que la actividad física sí es un factor protector para disminuir las demencias, ya les decía, el deterioro cognitivo leve, pero también para disminuir la prevalencia de depresión. Existe toda la evidencia que nosotros queramos. Entonces yo creo que quería traerles estos elementos porque seguramente en este recinto hay comunidad educativa interesada en el desarrollo de procesos de investigación a futuro, pero no solamente procesos de investigación, sino también planteamiento de proyectos de inversión, que a eso los llamo también. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos al punto a donde es, ¿sí? Y si estamos pensando en procesos de envejecimiento saludable, tenemos sí o sí que mirar estos datos y sí o sí tenemos que mirar cuál es la situación de salud de las personas mayores hoy. Esto apenas es un resumen, es como porque pues ya ustedes saben que es una presentación muy corta y en 30 minutos no alcanzamos a decir tantas cosas que hay que mencionar, pero vale la pena que revisemos hoy cuál es la situación de salud de las personas adultas mayores en Colombia, no solamente las adultas mayores, sino las de los adultos, las condiciones en las que se están gestando las nuevas generaciones, porque hay mucho que hacer, ¿sí? Bueno, a raíz de eso nosotros tenemos además, con toda esta historia de la situación de salud, decirles hoy que tenemos unos antecedentes normativos que nos convocan como país también a generar políticas públicas para la promoción del envejecimiento activo y saludable en Colombia, ¿cierto? Y aquí tenemos varios, traje algunos de todos estos elementos normativos internacionales. Dentro de eso tenemos la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, que era la que les iba a mencionar hace un momento, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde uno de esos tiene que ver con salud y bienestar para todas las personas. Por supuesto que la actividad física tiene mucho que ver ahí. El diseño de envejecimiento saludable 2021 y 2030, es decir, hoy lo tenemos en la agenda política internacional. Tenemos el panorama de envejecimiento y atención a la dependencia y la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid en la 5ª conferencia, pues que eso ya tiene un antecedente mucho más antiguo y tiene que ver justamente con la promoción, la garantía de los derechos de las personas mayores, que se refrenda justamente con la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores y de la cual Colombia también pues lo refrenda también en su política pública. Y a nivel nacional existe un arsenal de normas y aquí también nos cogemos, es decir, elementos de antecedentes
A nivel de la situación de salud que hoy viven las personas mayores, tenemos muchos elementos de dónde tomar, pero también desde lo normativo donde nos están diciendo es necesario, es urgente, es imperante generar estos procesos de proyectos de inversión, programas dirigidos a las personas mayores para frenar también, digamos, esas consecuencias negativas, no del proceso de envejecimiento, sino las negativas de todo un acumulativo, de todo un trasegar, el continuum vital que ha sido afectado por diferentes situaciones y condiciones desfavorables que ha provisto ¿quién? Pues el Estado, la sociedad y la familia, porque somos los garantes de los derechos, y que finalmente pues van a terminar en unas situaciones de mortalidad prematura, de multimorbilidad y de discapacidad que pueden ser evitables. Entonces aquí tenemos el tiempo, me imagino. Bueno, comentarles un poquito aquí que a nivel nacional, pues tenemos, con esto termino, yo supuse es que es mucho lo que hay que decir, pero prefiero que algunas cosas que se digan hoy queden totalmente claras y es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en el país? Nosotros tenemos un plan decenal de salud pública, del cual seguramente muchos de ustedes hicieron parte en la construcción porque se trabajó también con las comunidades y dentro de esos particularmente nosotros tenemos toda una parte relacionada con la promoción de la actividad física y el deporte. Tenemos hoy la política de envejecimiento humano y vejez que tiene 6 ejes y dentro de esos tenemos un eje que tiene que ver con envejecimiento saludable y tenemos nuestra resolución 3280 que habla de las orientaciones para la promoción y el mantenimiento de la salud en las personas desde la gestación hasta la vejez y dentro de esas les cuento, dentro de esas, esta es la resolución 3280, tenemos todo un bloque que tiene que ver con la valoración integral y es poder detectar todas estas condiciones de salud de las personas mayores para poderles dar una adecuada derivación, tanto en la identificación como en el tratamiento, ¿sí? Ya sea a través de guías de práctica clínica o el acceso a especialistas. Tenemos unas acciones que tienen que ver con las acciones de protección específica que sí o sí deben recibir y que hoy están garantizadas por el plan de beneficios con cargo a la UPC, es decir, están pagas y ustedes solamente tienen que ir a la institución de salud a que las reciban. Y tenemos todo un proceso de educación para la salud y dentro de estos está, aquí los tenemos, yo quiero leerlos rápidamente y con esto termino, todo lo que tiene que ver con educación y es necesario recibir educación para la salud de las personas mayores, que se generen procesos de educación para la promoción del envejecimiento activo y saludable, para el entrenamiento cognitivo y emocional, porque es una situación que viene y que irá a un aumento, todo el tema de demencias y deterioro cognitivo, adoptar prácticas del cuidado de la salud, promover alimentación saludable, prácticas de sana convivencia, construcción de estrategias de afrontamiento a sucesos vitales, todos los temas de depresión y demás, derechos sexuales y reproductivos, prácticas de cuidado y protección del ambiente, habilidades para la vida y el ejercicio del derecho a la salud. Y pues con esta yo termino porque el tiempo se agota, pero quería comentarles eso. ¿Qué estamos haciendo como país para la promoción del envejecimiento activo y saludable? Estamos haciendo esto. De ustedes también depende la exigibilidad del derecho a la salud, ¿sí? Y es pues uno que se informen, que es lo que estamos diciendo hoy acá, y otro que ustedes los demanden ante los servicios de salud. Voy a pasar aquí al final. Estas que tienen que ver con todos los procesos de valoración integral. Nosotros hacemos valoración en todas las esferas del desarrollo, de la salud mental, de la salud visual, de la salud auditiva y comunicativa, salud bucal, ¿sí? Y lo importante es que una vez ustedes reciben estos procesos de valoración, a ustedes se les haga un plan de cuidado y en ese plan de cuidado se les pueda seguir todo el proceso, ahí sí, de desarrollo y de salud para que ustedes y para que nosotros tengamos las mejores posibilidades de continuar pues una vida, la vida que elegimos vivir. Muchas gracias por su atención y continuamos en el Ministerio de Salud, estamos atentos a lo que se requiera
para mejores condiciones de salud de la población adulta mayor. Muchas gracias, doctora Magali Galvis. Jaimes, perdón, entregamos a usted un reconocimiento. Muchísimas gracias por su participación.